¿Cree usted que Happy Christmas War is Over de John Lennon sea la mejor canción de Navidad que existe? No, yo creo que hay muchísimas canciones buenas de Navidad. Eh, y además, el Happy Christmas War is Over de John Lennon se crea en un momento muy concreto, muy especial. Estamos hablando de la guerra de Vietnam. Creo que la mayoría de la gente que no tenía 15 años en 1975 no tiene una idea de lo que fue la guerra de Vietnam y lo que significó la guerra de Vietnam para todo el mundo, porque era una guerra que estaba llevando a cabo Estados Unidos contra Vietnam del Norte, más las guerrillas de Vietnam del Sur, después de que Francia había abandonado lo que había sido uno de sus enclaves coloniales, la antigua Indochina. Pero Estados Unidos se mantenía allí y se mantuvo peleando para impedir que Vietnam se convirtiera en un país comunista, que estaba a punto de hacerlo, pero la gente prefería, después del régimen colonial, veía con muy buenos ojos a Ho Chi Minh, que era un comunista y que iba a ganar las elecciones en Vietnam. Y entonces Estados Unidos se metió en una guerra de la Guerra Fría, pero donde no disparaba a los rusos, ¿no? Los rusos y los chinos solamente pagaban y armaban a las fuerzas de Vietnam del Norte y al Vietcong, que era la guerrilla de Vietnam del Sur, que quería que se fueran los invasores. No necesitas ser comunista para decir que no quieres que haya invasores en tu país. La guerra de Vietnam lo significó todo. Yo me solidaricé a los 17 años con la guerra de Vietnam, cuando me di cuenta que había chicos de mi edad, 17 años, que lo estaban mandando a la guerra al otro lado del mundo, en una selva, contra un enemigo absolutamente despiadado. Aquí no se puede glorificar ni romantizar a los guerrilleros del Vietcong. Ay, es que ellos peleaban por su patria. Sí, pero peleaban por su patria torturando, sacando ojos, poniendo unas trampas horrorosas que provocaban unos daños espectaculares en las víctimas, tratándolos con absoluto odio, desprecio y crueldad a los prisioneros de guerra en Estados Unidos. Y, por supuesto, llevando a cabo acciones de guerra informal, que también Estados Unidos, por supuesto, en las mismas condiciones, llevó hasta acabar con poblaciones enteras, ¿no? Y utilizar armas bárbaras como el napalm, que es gasolina gelatinizada, que cuando lo tiras se usaba para destruir la selva y poder encontrar así a los guerrilleros, pero si le pegaba a la gente, pues se te pega como gelatina, una gasolina que está ardiendo. Es una cosa de una crueldad horrorosa y se usó en la guerra de Vietnam. Y todo el mundo fue la primera guerra que vimos en directo y probablemente la última, porque luego Estados Unidos y otros países han tratado de impedir a como dé lugar una cobertura razonable, una cobertura objetiva de las guerras, ¿no? Siempre han tratado, obviamente, de llevar a cabo su propaganda de guerra más que la información de guerra. Yo recuerdo los reportajes de la guerra de Vietnam con el cargo de grandes periodistas como Walter Cronkite y representaban ver lo que era la guerra. La guerra trajo enormes protestas en todo el mundo. La guerra trajo también el rock psicodélico y el rock contra la guerra. Y como parte del rock contra la guerra está el Happy Christmas War is Over de John y Yoko. Parece una gran canción, pero insisto, tiene a mí me parece que envejece mal porque se refiere concretamente a la guerra de Vietnam, y la guerra de Vietnam se prolongó en muchísimo tiempo, es decir, empieza en los años 50 la rebelión vietnamita contra el régimen colonial francés, y esto se prolonga hasta el año 75. Mientras que otras guerras no les puedes mucho aplicar la canción de John Lennon porque duran lo que duran, ¿no? Quizás ahora a la de Ucrania. Así que me parece una gran canción, pero no tanto.